Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos seguidores y suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes del acontecer de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 1 de mayo del 2020, feriado, pero aquí estamos, en compañía como siempre de... May, espero que todas y todos estén bien. Disculpas de antemano por la ausencia del programa de la semana pasada. Situaciones fuera de nuestro control lo hicieron imposible. Problemas de traslado y técnicos nos imposibilitaron grabar el programa, pero aquí estamos de vuelta. Aquí estamos. Entonces, hoy vamos a hablar brevemente de esos temas de la semana pasada que no pudimos abarcar, pero naturalmente vamos a hablar principalmente del 1 de mayo y lo que pasó hoy en la Asamblea Legislativa. Repasemos la agenda del día. Vamos a hablar de los acontecimientos de hoy, de la elección del directorio del 1 de mayo. Vamos a hablar del proyecto de ley de usura que está en la Sala Constitucional. Vamos a hablar del proyecto de temas municipales para atender la emergencia de COVID-19. Vamos a hablar del proyecto de precios de combustible, que fue uno de los que se aprobó mientras no estuvimos la semana pasada. Y de algunos otros temas varios. Pero empecemos de una vez con el directorio legislativo. Pero bueno, 1 de mayo. Yo tengo desde el gobierno de Laura Chinchilla de ver los 1 de mayo. Es el 1 de mayo más extraño que he visto que recuerde. Supera mucho, por mucho, el 1 de mayo del 2011, que para los que no lo recuerdan, fue cuando Liberación Nacional quería dejarse la presidencia del directorio en una elección donde había menos de 30 diputados presentes. Wow. Después de que la oposición rompiera el quórum. Este 1 de mayo fue extraordinario en todo el sentido de la palabra. Creo que ha sido uno de los más rápidos en el asunto de elección de puestos, o sea que ya las negociaciones solo hubo dos momentos que vamos a mencionar ahora, pero todo lo demás corrió bastante, ¿cómo se dice? Fuera de lo común. Se sesionó en el Museo de los Niños, no en la Asamblea. La prensa no podía entrar al recinto. No tenía acceso, tenía que pedir permiso para hacer entrevistas cortas a los diputados. Sí. Y bueno, lo bueno de esas entrevistas cortas es que dieron declaraciones bastante interesantes. Pero bueno, ¿qué podemos decirles? Ya está el directorio conformado. Don Eduardo Cruikshank-Smith es el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa. El primer costarricense afrodescendiente que asume la presidencia de uno de los supremos poderes de la República. Te fuiste bastante. Espero que tengas fact-chequeado eso. Nada más. Yo me arriesgaría nada más a decir que es el de la Asamblea primer Legislativa. Presidente de la Asamblea Legislativa, sí. A ver. Pero bueno, el del Tribunal Supremo de Elecciones, no. No hay. De la Corte tampoco. Yo creo que la corte alguna vez es electo algún magistrado afrodescendiente. Sí. No tengo el dato en este momento, pero de los presidentes sé que no. El presidente tampoco. El presidente de la República tampoco había. Entonces sí es probable que también sea el primer afrodescendiente, no es el presidente de un supremo poder. Presidente, no es el primero en ejercer, porque claramente doña Epsi le ha tocado en más de una ocasión, ante ausencias de Carlos, ser la presidenta interina. Pero sí el primero electo como presidente propiamente. Sí, entonces tenemos a don Eduardo, presidente, de vicepresidente a don Jorge Luis Fonseca. Según decían en Twitter, el primero en Latinoamérica en asumir un congreso. Sí, pero ese dato no lo he chequeado. No, pero es que entonces aquí no lo he chequeado. Aquí entra la discusión de qué entendemos por Latinoamérica. Latinoamérica continental. Porque, eso es otra cosa. Porque en las islas claramente la historia es otra. Pero bueno, dejando de lado. Déjame terminar la lista de los electos. Exacto. Jorge Luis Fonseca de Liberación, vicepresidente. Primera secretaria, Ana Lucía Delgado, también de Liberación Nacional. Segunda secretaria, María Vita Monge, de la Unidad Social Cristiana, y ahorita vamos a ampliar un poquito en esto. Primer prosecretario, don Carlos Avendaño, también de Restauración. Y segundo prosecretario, don Otto Roberto Vargas Víquez. Incidente relevante número 1.
la elección de doña María Vita. Antes de eso hay un incidente relevante número 1. Tras la elección de don Eduardo, el nuevo jefe de fracción del PAC, Enrique Sánchez, anuncia que no van a aspirar. Es que a eso iba. Ese era el primer incidente relevante. Vamos por el orden. Ok. Anuncia que el PAC renuncia a la posibilidad de ser parte del directorio. Entiéndase. Renuncia a la segunda secretaría que le correspondía por la rotación. Que era la que le tocaban. Y entonces aparece el nombre de María Vita Monge Granados. María Vita Monge Granados, diputada del PUSC, pero que ustedes recordarán, o tal vez no recuerden, pero que después de la debacle del 1 de mayo del año pasado, que el PUSC salió como el más grande perdedor y posteriormente se ratificó en las presidencias y secretarías de las comisiones, María Vita fue de las pocas diputadas del PUSC que mantuvo la presidencia de la comisión que tenía, que es la de... No creo que no era presidencia, sino que la pusieron de secretaria, que es un puesto relevante, en la comisión de hacendarios, que es la que ve los presupuestos de la República. Estaba Ana Lucía Delgado de presidenta y María Vita Monge de secretaria. Se me fue el detalle, pero sí recuerdo que ella fue de las que no salió tocadas, digamos, en medio de la masacre que le hicieron al PUSC en comisiones el año pasado. Sí, eso es cierto. Y aquí está la situación. Bueno, nos despertamos, al menos yo me desperté, con el anuncio de que ya había un acuerdo entre Restauración, Liberación y el PAC para conformar el directorio de este año y la agenda de trabajo, los elementos de la agenda de trabajo de este año. Ha habido mucha crítica, tanto desde los simpatizantes del PAC, de que el PAC esté haciendo acuerdos con una fracción conservadora como lo de Restauración, y también viceversa, de Restauración que estén haciendo acuerdos con el PAC. Aquí hay dos cosas interesantes que resaltar. Primero, en política no quedan espacios vacíos. Y esto el PUSC ya es el segundo año que el PUSC, por así decirlo, la fracción lo ve. Total. Si el año pasado se cerraron en su idea de no querer al PAC en el directorio, pues quedaron fuera. Si este año también fueron con lo mismo, quedaron fuera. Y pasó lo que pasó. Segundo, si uno se pone estrictamente a revisar los antecedentes de lo que ha hecho Restauración a nivel de cosas conservadoras o no, uno puede ver que Restauración ha sido mucho menos conservador que los diputados que se fueron a Nueva República. Sí. Ejemplo número 1. Ningún diputado de Restauración firmó la carta a la Sala Constitucional para posponer el matrimonio igualitario antes de las elecciones del 2022. Han hecho otras movidas en otros temas, pero, por ejemplo, en eso, se ha dicho, por ejemplo, entre corrillos de que cierto grupo quiere insistir con eso dentro de la sala, Restauración no se sumó. Y segundo es que Restauración, a diferencia del otro bloque, sí se le han aprobado proyectos de ley y proyectos de ley relevantes. Por ejemplo, el del retiro del FSL, del Fondo de Capitalización Laboral, ahorita fue una idea de ellos. El proyecto de lo de las pensiones de lujo, el más reciente que se aprobó y que ahora está en sala constitucional, es un proyecto de ellos también. Sí, además es una fracción constructiva es una fracción que permite negociar y con la que se permite construir acuerdos. Es una fracción más política y menos kamikaze que los de Nueva República. Ahora, también hay que reconocer que estas críticas, para ser consecuente, había que hacerlas desde el año 0, porque Carolina llega con los votos de Restauración. Sí. Este es digamos que la conclusión de ese acuerdo firmado en el primer año. Exacto. Es que, digamos, quejarse porque el PAC vote por Cruikshank, de esto había que quejarse en 2018 cuando se eligió a Carolina. Y ahí nadie se quejó. Porque porque eran los conservadores votando por Carolina. Es lo mismo llegar con votos conservadores que votar por un conservador bajo un acuerdo de que esto es lo que va a pasar. Correcto. Digamos. Que lo diga Botón Solís. Es exactamente lo mismo. Y aún así, digamos, con el retiro del PAC, del directorio legislativo, lavan un poco la cara porque no van a estar ahí sentados. Sí. Vamos a ver qué es... que aquí hay que analizar los mensajes políticos que se dan. Es una patada en el trasero al PUSC, porque el PUSC estuvo siempre con la idea de sacar al PAC del directorio. Inclusive, es que el PUSC no lo quería ahí. El PUSC no quería el PAC en el directorio. Y no va a estar, pero no por ellos. Pero don Pablo Heriberto
camuflaba ese no quiero el PAC en el directorio con el mensaje de el PAC debe ceder su puesto. Y el PAC lo hizo, pero se lo cedió a una diputada que no es del PUSC, sino que es María Vita Monge, que si ustedes nos devolvemos a los antecedentes, es una diputada que apoya el plan fiscal, que es muy cercana al gobierno, al ejecutivo, que es muy cercana a la fracción legislativa del PAC, y que es una diputada mucho menos conservadora y, como vos dijiste, kamikaze en el PUSC respecto que los demás compañeros. Entonces, patada en el trasero, patada en el hígado, le cayó muy mal a don Pablo Heriberto eso, y eso explica la reacción que tuvo hoy. ¿Cuál fue la reacción que tuvo? Don Pablo Heriberto, ya después de que perdió la elección y de que doña María Vita fue electa gracias a que el PAC cediera su puesto, salió a decir de que 4 diputados en su fracción negociaron por debajo de la mesa con el PAC para que doña María Vita resultara electa. Que eso, por ende, no estuvo... no fue lo que se había acordado en la fracción de la unidad para lo que se iba a hacer este 1 de mayo, que estaba valorando solicitar que se salieran de la fracción, que renunciaran o que los echaran, como pasó con Gonzalo Ramírez y don Abelino Esquivel en Renovación Costarricense, y que los iba a denunciar en el Tribunal de Ética del partido. Doña María Vita Monge, muy elegantemente, le dijo a los medios de comunicación: lo que está haciendo Pablo Heriberto es un berrinche, con esa palabra, y es un mal perdedor. Sí, y a ver, ya el incidente con la modelo mexicana de don Pablo Heriberto nos había enseñado que cuando él no tiene lo que quiere, sale con un berrinche de niño mimado. Sí. Será por crecer con tanta plata, digamos, pero es que Pablo Heriberto calza en ese estereotipo de si no me dan lo que quiero, me pongo berrinchudo. Sí, qué problema, porque vamos a ver... Y este evento nos lo confirma. Sí, es muy lamentable porque vamos a ver si... Eso es lo mismo que le pasa a doña María Inés. O sea, si nosotros nos remontamos a la María Inés Solís, que había en la discusión del plan fiscal, era una diputada sumamente seria, que incluso tenía el apoyo popular porque quería meterle impuesto a las cooperativas. Pero ya todo eso se olvidó por la forma en la que ha hecho ahora su gestión política. Es lo mismo que con Pablo Heriberto. Pablo Heriberto es uno de los diputados con la mayor cantidad de leyes que ha presentado y que se las han aprobado, inclusive en tiempo récord. Ha tenido buenas pero iniciativas. Su gestión de control político es lo que lo jode. Se lo come la inteligencia emocional, diríamos nosotros los psicólogos. Pero bueno, el punto... Bueno, y en reconocimiento a no solo al nombramiento, sino a decirle a Pablo Heriberto las cosas como son frente a los medios de comunicación, le damos el reconocimiento de diputada de la semana a María Vita Monge, a quien le deseamos mucha suerte en esa gestión que claramente tuvo roncha en su fracción. Bueno, Pablo Heriberto dijo, la fracción está quebrada. Y él acusa, dice que hay 4 diputados que son los que rompen ese acuerdo de fracción, pero según nuestras fuentes consultadas hoy al respecto, no son 4. O sea, si incluimos a María Vita serían a lo sumo 3. Sí. Y si vamos a decir los nombres, sería Óscar Cascante y don Erwin Macís. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esto? Porque este tema es más grande que solo el berrinche de Pablo Heriberto, claro, y la elección de María Vita. Dicen nuestras fuentes que lo que Pablo Heriberto dice, que esto no era un acuerdo, que no es lo que se acordó en la fracción de la unidad del 1 de mayo, es mentira. Porque dicen que cuando la fracción del PUSC se reunió para decidir lo que iban a hacer el 1 de mayo, el acuerdo fue, si Pablo Heriberto Abarca pierde la presidencia, como era muy probable que pasara y pasó, se va a apoyar a María Vita Monge para secretaria del directorio. ¿Por qué? Porque desde el año pasado el PAC ya había dicho que estaba dispuesto a ceder su puesto en el directorio a María Vita específicamente. Y María Vita quería el puesto. Entonces, acá entraron don Erwin Macís y don Óscar Mauricio Cascante a esa negociación con el PAC para nombrar a María Vita. Y entonces ellos salen del directorio, que a María Vita se le cumple esa, y a cambio al PAC se le dan presidencias de comisiones. ¿Cuáles comisiones? Las que son de interés de los diputados de ellos, que son ambiente, derechos humanos, agropecuarios, y también se está hablando de una nueva comisión que se va a conformar, que es una comisión especial para ver solo los proyectos de COVID-19, los relacionados a la pandemia. Cuando volvamos a tener comisiones. Ahora, en medio de todo esto hay que decir que en medio de un 1 de mayo tranquilo y que iba fluyendo, la reacción de Pablo Heriberto
convierte al PUSC por segundo año consecutivo en el gran perdedor del 1 de mayo. Si es que ni siquiera se le puede decir Digamos, que ganó algo por el hecho de nombrar a María Vita. es Porque que sí. es como decir que el que Franji Nicolás gane algo implica que Liberación Nacional ganó algo, no, más bien todo lo contrario. No, pero incluso, digamos, si Pablo Heriberto no reacciona como reacciona, la fracción del PUSC hubiera quedado ante la imagen pública como cohesionada. Cohesionada y ganadora en este 1 de mayo porque recupera un asiento que no tenía Claro. en el pasado directorio. Y la situación se empeora con lo siguiente, porque volvamos a los mensajes políticos. Pablo Heriberto Abarca se autonominó a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Nadie se paró a hablar Nadie, ninguno de sus compañeros, ni ningún otro diputado se fue al podio que estaba en la mesa, en el escenario del Museo a postularlo. Nadie elogió sus cualidades, nadie dijo Pablo Heriberto puede ser presidente por esto y por esto, contrario a lo que pasó con María Vita, que fue Erwin Macís el que la postuló para la segunda secretaría. Exacto, y esto es importante porque realmente si uno lo piensa, a Pablo Heriberto lo que hicieron fue dejarlo postularse sabiendo que iba a perder. Y lo endulzaron creyendo que tenía alguna posibilidad que nunca tuvo. Y acá otra situación graciosa o interesante. Para los que siguen mucho el mundo político, habrán visto que antes de en el transcurso de esta semana, salió una noticia en pulso.cr que decía que había 8 diputados de Liberación que estaban negociando darle el apoyo a Pablo Heriberto. No negociando con Pablo Heriberto, eso lo dejó muy claro él, sino negociando darle el apoyo a Pablo Heriberto. Entonces uno ya se podía esperar que hoy podría haber algún tipo de traición a los acuerdos del 1 de mayo y pasó en la fracción que posiblemente menos esperaba. Sí, pero bueno, como dije, la forma de reaccionar de Pablo Heriberto deja a un PUSC maltrecho de entrada al tercer año legislativo, lo deja de nuevo como el gran perdedor, digamos, ni siquiera Nueva República, que postuló a Jonathan Prendas para ese puesto que terminó ganando María Vita, sale como un perdedor tan grande como el PUSC. Le tocará rearmarse a la fracción, ver... Y si no, me atrevo a decir que les va a pasar en las próximas elecciones lo mismo que le pasó al Frente Amplio, porque estos pleitos internos, estas rencillas que salen públicas, es lo mismo que le pasó al Frente Amplio cuando tenía 9 diputados y vean en lo que quedó hoy. Y no solo esto, digamos, lo más interesante que deja el 1 de mayo, este 1 de mayo, es lo que va a pasar el próximo 1 de mayo, porque ya ahí no hay acuerdo. Ya PAC, ya PLN y ya Restauración cumplieron, digamos, obtuvieron su año a la cabeza del Congreso. En teoría, originalmente le tocaría al PUSC. La gente del PUSC ha sido enfática en que el acuerdo inicial nunca dijo quién iba, en qué año y demás. Pero claramente la unidad no ha mantenido ninguno de los acuerdos. Los últimos 2 años han hecho oposición y han votado en contra. Entonces ya no hay ningún compromiso de darles a ellos nada. Correcto. Entonces el próximo año va a estar interesante. Va a estar interesante porque además va con la campaña electoral de 2022. Y es común que algún diputado que quiera esperar a la presidencia quiera lucirse antes de ser candidato o mientras es candidato ser presidente de la Asamblea. Eso es en el tercer año, porque en el cuarto año recordá que ya, aunque no es obligación, recordar lo que le pasó a Toño, que como se hizo candidato y le pidieron que renunciara. Pero él fue muy tonto por renunciar a la diputación. Sí, pero bueno, no es sencillo ser presidente del Congreso y candidato presidencial al mismo tiempo. O sea, si alguno tenía esa expectativa, era este año que tenía que montarse. El próximo año va a ser un año complicado. Ahí teníamos a Pablo Heriberto. Esa era probablemente su carta. Sí. Y probablemente, a ver, no hay nada más sencillo que endulzarle la oreja a un político, porque los más siempre oyen lo que quieren escuchar y se creen lo que quieren creer. Vamos a ver, queridos oyentes, algún día en la historia de este país, o sea, se anunciará muchas cosas que además estaban pasando en el trasfondo de esto, que no podemos decir en micrófonos, pero algún día saldrán y algún día muchas cosas van a tener, muchas cosas de las que pasaron hoy van a tener sentido. Pero bueno, el punto es que muchas cosas que no van a pasar ya van a tener también mucho sentido. Más allá de lo que pasó este 1 de mayo, la previa al próximo 1 de mayo es realmente interesante en el tema político. Sin embargo, no resta decir que este va a ser un año complicado. Esperemos no tener más diputados independientes, por favor, es demasiado. ¿Por cuántos vamos? Ya tenemos 9 independientes y una doble independiente. Sí, 9 independientes.
O sea, ya No. los independientes son del mismo tamaño A que ver, Tusk. como no tuvimos programa la semana pasada, no hemos comentado que Ivonne Acuña renunció a Nueva República y ahora es doblemente independiente. Vea lo que interesante. Don Eduardo Cruikshank hoy dijo que le resentía, que le dolía en su corazón que sus hermanos del Evangelio, entiéndase los de Nueva República, no lo hubieran apoyado con su voto para ser presidente. Pero Ivonne Acuña, ahora doblemente independiente, subió una foto haciéndose el saludo con el codo con Eduardo Cruikshank hoy en la Asamblea. Sí, como esas votaciones siguen siendo privadas, no sabemos cómo votó cada uno de los diputados. Eso es también muy importante decirlo porque en una de las votaciones salió un voto para Marinés Solís y en otra votación salió un voto para Paola Vega. Había votos repartidos. Sí, eso, vamos a ver, eso no significa nada debido al secretismo del voto, que nosotros estamos peleando, recuérdense que no sea así. Esto es muy común que pase en los 1 de mayo para generar rencillas. Claro, entonces, el único que tenemos claro que votó por sí mismo, porque lo anunció y dijo que lo iba a hacer, es José María Villalta. Eso es que votó para sí mismo en la presidencia. Correcto. Todos los demás son otros votos que la gente tira nada más para generar rencillas. Lo mismo que cuando escogieron cuando reeligieron a la Contralora, que había un voto para un Eric Estel. O sea, no hace falta tener 2 dedos de frente para saber a quién se están refiriendo, pero bueno. Pero bueno, tampoco significa que él haya votado por sí mismo. Tampoco. Pudo haber sido algún otro diputado bromista. Conociéndolo, uno podría decir hay un 80% de probabilidad, pero también puede haber sido También un puede haber bromista. sido alguien más. Pero bueno, eso es lo que nos deja de momento el 1 de mayo. No nos queda más que desearle a todas las personas que resultaron electas la mejor de las suertes, ya que el año va a estar complicado. Esperemos que la salud de don Eduardo Cruikshank no tenga los problemas que tuvieron. Él fue de los 3 diputados que tuvo más ausencias. Hay que señalar que en la legislatura que acaba de terminar hubo bastantes ausencias concentradas en 3 diputados, todos con justificación. Don Víctor Morales Mora, que por ser ministro de la presidencia estuvo ausente en 125 sesiones. De las 201 que estaban programadas. Doña Frangi Nicolás, que por su licencia maternidad estuvo ausente en 94 de las 201 sesiones. Y don Eduardo Cruikshank, que tuvo problemas de salud durante un lapso de tiempo a finales del año pasado y estuvo ausente en 63 sesiones de esta legislatura. El diputado que tuvo menos ausencias fue Pedro Muñoz. Año consecutivo. No faltó a ninguna, ni siquiera a las que no se tuvo quórum. Y le sigue José María Villalta, que tuvo 5 ausencias, y hay un empate en el tercer lugar entre Laura Guido y Walter Muñoz, que tienen solo 6 ausencias. Vale mencionar también, ahora que estás hablando de los resultados de este año, recordemos que los años en la Asamblea van del 1 de mayo al 30 de abril del año siguiente. Entonces, hoy estamos empezando el tercer año de labores de la Asamblea. Durante el segundo año, durante la presidencia de don Carlos Ricardo Benavides, se aprobaron 161 proyectos de ley en segundo debate. Es la cifra más alta en 18 años de los 20 que se tienen registros de cantidad de proyectos aprobados en la Asamblea Legislativa, solamente superado por las 176 leyes que se aprobaron en el periodo 2001-2002, que es un periodo previo al multipartidismo, y era un directorio enteramente controlado por la Unidad Social Cristiana. Y ahora ustedes dirán, cantidad no es lo mismo que calidad, pero tenemos que por lo menos más de la mitad de las leyes que se aprobaron durante la presidencia de don Carlos Ricardo se pueden considerar leyes sustantivas. Una ley sustantiva es aquella que amplía los derechos de la población, tiene un impacto nacional o aumenta las potestades del Estado en áreas importantes del desarrollo humano. Y esa clasificación viene del Estado de la Nación. Muchas gracias. Nada más para que todos estén enterados de que no son criterios subjetivos nuestros, por lo menos los que utilizamos para clasificar las leyes o los proyectos de ley de esa forma. Fueron 81 de 161 leyes tienen esa condición, que es el 50,3%. Es bastante, porque siempre hay mucho chayote. O sea, que a muchos oyentes no les gusta ese término. Mucho... Es más, vos mismo me has regañado por usar ese término. Sido pero regañado. Discusión para otro momento, pero bueno. Yo lo regaño si se ponen escrito, pero uno hablando puede decir lo que quiera. De esas 81 leyes importantes, solo 15 no tenían una fuente de financiamiento para los gastos que estaban creando. Eso es que es el equivalente al 18,5%. Muy importante, especialmente con la discusión de la deuda del Estado con la Caja,
que si uno se va a los registros, y acá nota aparte para hacerle shade al impresentable de Jonathan Prendas, que se puso a divulgar información falsa sobre la deuda del Estado con la Caja, diciendo que el Estado estaba secuestrando las cuotas obrero-patronales para pagar salarios de la UPAD, entre otras estupideces. Eso no es así. Si uno se va al desglose de la deuda del Estado con la Caja, se va a dar cuenta que buena parte de esa deuda son por obligaciones impuestas por la Asamblea Legislativa que no tienen una fuente de financiamiento. O sea, la Asamblea le dice al Estado, usted tiene que darle esta cantidad de dinero a la caja, pero no le dice de dónde va a sacar ese dinero. Y aquí viene otro problema. Todo mundo ahora, todos los diputados, sí, Estado, páguele a la Caja, agarre los préstamos del tren eléctrico y págale a la Caja, pero eso no quita que hay una ley vigente creándole gastos a la Caja, que se los pasa al Estado y que no tienen una fuente de financiamiento. Bajo el supuesto de que todos los créditos que están pendientes se usen para pagarle a la Caja, esa deuda reaparece al día siguiente porque la ley sigue sin tener una fuente de financiamiento. Y ahí está el problema. Entonces, en lugar de estarle pidiendo al gobierno que vea a ver cómo hace para pagarle a la Caja, mejor enfoquémonos en cómo hacer para reformar esas leyes para solucionar el problema una vez por todas. Sí, y para que cuando creamos leyes, o sea, que cuando se crean leyes se les dé el contenido presupuestario que necesitan. Este es un problema recurrente en nuestro país. El Poder Judicial está en una situación similar. Tiene varias leyes que han tenido que postergar reformas procesales importantes. Creo que la agraria está ahí metida, ¿no? La agraria, el nuevo Código de Familia. Hay varias que han tenido que postergar o pedirle a la Asamblea que posterguen. Y una importantísima, la reforma a la jurisdicción contra la corrupción, contra el crimen organizado también. Sí, porque esas requieren, digamos, inversión por parte y gasto por parte del Poder Judicial, que el Poder Judicial en este momento no tiene y que el Estado no tiene cómo financiar. Sí, pero y ya por último, para cerrar ya esta sección, vale mencionar que la mayoría de los proyectos que se aprobaron durante la presidencia de don Carlos Ricardo Benavides tuvieron una votación unánime de todos los que estaban presentes. Entonces, solo 37 de las 161 leyes no se aprobaron por unanimidad. Eso es el 22,9%. Es una cifra ligeramente mayor a las 15 leyes que se aprobaron sin unanimidad durante la presidencia de doña Carolina Hidalgo. Y esto puede explicarse principalmente debido al temperamento de don Carlos Ricardo, que aunque es muy conciliador, él tuvo la visión de ok, estás en contra, vota en contra, pero no jodas, no congeles el proyecto, deja que se vote. Que tal vez doña Carolina, por creo que su profesión es de mediadora. Ella es abogada, pero ha ejercido como mediadora. Entonces, ella buscaba más que todo proyectos en los que todos estuvieran de acuerdo. Y ahí está esa discusión. Entonces, las leyes más divididas... La ley de huelgas que él mismo propuso se aprobó con 35 votos a favor, 3 en contra y 9 ausencias. Y la ley para la reivindicación de la autonomía y la libertad del proceso de divorcio, que es el divorcio unilateral, que se aprobó con 33 votos a favor, 3 en contra y 11 ausencias. Son las dos leyes más divididas aprobadas. Otro detalle curioso. Hoy estuvieron los 57 diputados presentes. Manda huevo. Algo que no sucedía desde el 2 de mayo del año anterior. Sí. O sea... De las 201 sesiones que se tuvieron, solo en 2 ocasiones estuvieron los 57 diputados presentes. El 1 de mayo para la elección y el 2 de mayo para el mensaje del presidente. Exacto. A ver, y con esto no quiero menospreciar el trabajo que algunos diputados hacen. Es cierto, hay diputados que trabajan más horas, digamos, que una jornada normal, pero hay otros que no aparecen, digamos. Sí. Pero bueno, pasemos al tema. Hay otros descarados que llegan para que los pongan ausentes y luego se van a tomar birritas, por ejemplo. Eso es peor. Pero bueno, pasemos a los proyectos principales que han sido aprobados esta semana. El proyecto de ley de usura. Ley de usura. A ver, este proyecto ha venido siendo discutido ya por largo tiempo. Por fin se logró que se fuera aprobado en primer debate. Sin embargo, se detuvo la discusión y votación en segundo debate porque se presentó una consulta a la Sala Cuarta. Se presentó una consulta facultativa a la Sala Constitucional por parte de 10 diputados. Detalle curioso, tenían 11 firmas. Walter Muñoz y doña Patricia Villegas, del PIN, retiraron sus firmas después de que se entregara el escrito a la sala. Sin embargo, el diputado Oscar Cascante apareció de la nada porque ni siquiera había llegado al plenario esos días y firmó y dio la 10ª firma. Entonces la sala aceptó la consulta y ahora hay que esperar aproximadamente un mes y medio a que la sala responda sobre este tema. Datos interesantes de esto. El escrito que se le presentó a la sala no lo redacta un diputado.
No lo redacta el asesor de un diputado, lo redacta ahorita se me escapa el nombre, lo redacta un abogado que es hijo de un abogado constitucionalista. El hijo de Rubén Hernández. Que recientemente don Rubén Hernández publicó, por ejemplo, en La Nación un artículo que decía que la moratoria a los alquileres era inconstitucional, entre otras cosas. No se sabe si a ese señor le pagaron por hacer ese escrito. No se sabe, primero, no se sabe si los diputados fueron los que le dijeron a él que lo escribiera. O si fue alguien más, como la Asociación Bancaria Costarricense, por ejemplo. Lo cual no sería nada raro. Lo que no sería nada raro. Es que, o sea, si ustedes ven el documento, yo en el momento en el que vi el documento, yo dije, esto no lo escribió ni un diputado, ni el asesor de un diputado. Entonces uno se va a los metadatos del proyecto y sale un nombre y usted lo compara con la planilla de la Asamblea y no hay nadie. Y luego va a la página del servicio del registro civil y resulta que es hijo de un abogado constitucionalista. Esas cosas que pasan en la Asamblea. Pero bueno, el tema de fondo es que el proyecto que ponía un límite de 39% para tarjetas y créditos mayores a 675,000 colones. Y un límite de 55% para créditos menores. Microcréditos, correcto. Exacto. Microcréditos, entendámoslo como créditos inferiores a 675,000 colones, más que todo que son para comprar electrodomésticos, etc. Para que la gente de ahora en adelante no tenga que pagar 5 veces un electrodoméstico que compra a pagos. Uh-huh. Pero bueno, hay alegatos tanto de fondo, descaradísimos, por ejemplo, como que sancionar la usura crediticia violenta la libertad de comercio. O sea, la libertad de comercio ¿cómo tiene uno el tupé de ir a decirle a la Sala Constitucional que la libertad de comercio sirve el hacer un delito? No, por favor. Y otros como vicios de procedimiento que sí serían vinculantes, y ahí sí hay un peligro, porque este proyecto fue dispensado todos los trámites, incluida su publicación y tiempo de espera. Y también están alegando que no se hicieron las consultas obligatorias. Eso también es falso, ya lo vimos con el plan fiscal. Sí se consultó. Ellos mismos adjuntaron en el escrito las respuestas a las consultas que se hicieron. A ver, este proyecto sí fue ampliamente discutido y publicado. Sí, por favor. Aquí lo que están haciendo claramente es alargar para por lo menos este mes y medio que queda, poder engatusar a la mayor cantidad de gente posible con préstamos de tasas altas. A ver, y es que además es descarado porque claramente hay un montón de gente en ese momento que está escasa de liquidez y está dispuesta a aceptar cualquier tipo de tasa para tener una liquidez para subsistir. Pero bueno. Es un descaro, digamos, de parte de la asociación bancaria. Sí. Pero bueno, a la sala un mes, ya veremos qué pasa. Un mes mínimo, ¿verdad? Porque tenemos, por ejemplo, ahora el proyecto de pesca de arrastre que ya tiene meses de estar en la sala y no nada que sale. En realidad es un mes máximo, pero la sala aplaza ese periodo. Es más, al proyecto de pesca de arrastre le metieron una segunda consulta. Entonces el plazo de un mes para que la sala responda ni siquiera ha empezado a correr. Sí. Para que nos demos cuenta. Pero bueno. El otro proyecto polémico aprobado, este sí fue votado aprobado esta semana, fue el proyecto que tiene un nombre muy bonito que dice como ayuda a las municipalidades para atender el COVID-19. Sí. Básicamente el proyecto... Sí, no. O sea, no es lo que hace el proyecto... A ver, el principal golazo... Hay dos proyectos con ese mismo nombre casi que igual, que es demasiado descaro. El principal golazo de este proyecto que dejaron pasar porque nadie quiso atajarlo fue que libera de forma permanente a las municipalidades de cumplir con la regla fiscal. Bueno, aquí hay que decir que doña Yorleni León de Liberación Nacional dio la pelea para que no se les excluyera. Pero solo tuvo el apoyo de 3 diputados. Ella, don Pedro Muñoz y doña María Vita Monge. Fueron los únicos. Era lo responsable, se podía hacer una excepción temporal en medio del marco de emergencia, ¿Qué es lo que quería doña Yorleni? Pero insistieron, digamos, y permaneció la tesis de que las municipalidades salgan en medio de esta crisis de la regla fiscal. Le están haciendo caso omiso a la Contralora que acababan de reelegir. Sí. O sea, fue el mismo día. La reeligieron. La reeligieron. Y ese mismo día aprobaron el proyecto en primer debate. Aprovechemos para hacer el comercial. Esta semana se religió a la Contralora. Doña Marta Costa seguirá en el puesto por los próximos 8 años, en lo que fue un resultado contundente, según las propias palabras de Carlos Ricardo Benavides. En la primera votación tan contundentes son los informes de doña Marta, pero nadie le hace caso. En
en la primera votación obtuvo 43 votos. O sea, fue un resultado incuestionable. Y aún así decidieron pasarle por encima a su criterio y pasarle por encima al criterio del Banco Central. Y al del ministro de Hacienda. El del ministro de Hacienda, pero el Banco Central fue probablemente el más, no sé si contundente sea la palabra adecuada. Es que vamos a ver, la Contraloría, porque no fue doña Marta en específico, pero sí fue la Contraloría como institución, destruyó el proyecto antes de que se presentara formalmente, porque le mandaron el borrador y les dijo, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y lo presentaron igual. Luego, bueno, ya el día, faltaban pocos minutos para que lo aprobaran en primer debate, llega el criterio del Banco Central y dice, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y el Banco Central dijo básicamente que sacar a las municipalidades de la regla fiscal es contrario a la lógica y a la estabilidad fiscal. Sí, aquí hay una cosa que mencionar. Las excluyen permanentemente de la regla fiscal, pero alguien les llevó el santo de que por lo menos tuvieran la delicadeza de poner de que las transferencias que van a recibir las municipalidades desde el gobierno central sí queden sujetas a la regla fiscal, porque es que no, el asunto, como lo dijimos en el podcast último, no se limita a decir las municipalidades reciben sus propios sus ingresos y entonces la regla fiscal es una estupidez. No, las municipalidades también reciben transferencias del gobierno central y además, y aquí está el peligro de que se salgan definitivamente, ante un alcalde irresponsable que hay muchos, que haga, exacto, porque las municipalidades yo creo que son el mayor foco de corrupción de este país. Es probable. Ante un alcalde irresponsable, con una gestión irresponsable que endeude a esa municipalidad a un punto horrible, más de que el Estado tiene hoy por sí mismo, es el propio gobierno central el que tiene que salir a rescatar a esa municipalidad a asumir sus deudas. Entonces ahí está el problema. Entonces el asunto no es que nunca van a caer en default, en impago, entonces saquémoslas de la regla porque siempre van a ser responsables financieramente. No, el asunto no se resume así, pero bueno. Pero bueno. Por lo menos corrigieron esa cosita. Contra todo criterio. También corrigieron el tema del SICOP. Ya. Pero igual se lo dejaron. No, originalmente estaba el tema de que las municipalidades para contratar en esta emergencia no tuvieran que hacerlas a través de SICOP. Les dejaron la obligación de que se haga por SICOP. Lo que pasa es que tienen, digamos, lo que se le cobra a las instituciones por SICOP se exonera para las municipalidades que están en condición C y D de la clasificación que se hace de municipalidades. Que esa clasificación es la del índice de desarrollo humano, si no me equivoco. No, es la del índice de gestión municipal que hace la Contraloría. Ok, sí. ¿Qué más sobre ese tema? Bueno, ya se aprobó un primer debate, no se aprobó un segundo debate porque se mandó en consulta a varias instituciones. Y hablando de municipalidades, los diputados aprobaron en segundo debate, un proyecto que reforma la ley del depósito de Golfito. Y aquí vamos a ver también, señor. Este proyecto lo presentó don Gustavo Viales con una muy buena intención, que era usar el superávit del Judesur, que es la administradora del Depósito Libre Comercial de Golfito, para invertirlo en obras de infraestructura, en arreglos, en pintura del depósito, hacerlo más bonito, más atractivo, más presentable. Llegaron los alcaldes de la zona sur, los que están en el ámbito de aplicación de Judesur, y dijeron, no, mejor denos esa plata para que hagamos contrataciones, para que paguemos salarios, gastos administrativos. Gasto corriente. Y se lo hicieron. O sea, yo no entiendo cuántas veces hay que decirle a los diputados, porque hay muchos muy inteligentes y lo han dicho mucho tiempo, pero no sé qué les está pasando ahora, que una de las mejores herramientas de reactivación económica es el gasto de capital, el gasto de inversión. Lo que hay que recortar es gasto corriente y les dan plata para que gasten en gastos corrientes. Sí, que es el que infla la deuda. O sea, para pagar salarios de los funcionarios que ya están, pero contrastemos cuánta gente pudo haber tenido un ingreso en la zona sur si esa plata se hubiese usado para obras de infraestructura. Uh-huh. ¿Cuántos pintores, la gente que pinta? Pintores, ¿cuántos arquitectos o albañiles, eso, porque había que hacer arreglos, o sea. Sí, el proyecto originalmente era una buena idea, pero sale como muchas cosas en la ya no debería llamarse el fortalecimiento del depósito comercial de Golfito, porque ya no lo van a fortalecer ni en su imagen ni estructuralmente. Ahora lo que van a hacer es darle la plata a las municipalidades para que gasten en gasto corriente.
Municipalidades que asumen hoy también. Las nuevas municipalidades asumen hoy, las autoridades municipales, los Y el alcaldes, alcalde los consejos municipales, que asumirán en sesión virtual. No, asumen presencialmente, pero tienen que hacer transmisiones virtuales. Esa es la diferencia. O sea, no puede haber nadie externo ahí. O sea, solo pueden estar los que se van a juramentar, el secretario y nada más. Ya. Ni siquiera puede haber nada de comida, según las órdenes de don Daniel Salas. Sí, ok. Seguimos otros 2 proyectos que fueron aprobados en estas semanas. Es primero la reforma al tope mínimo de los precios de combustible para generar recursos adicionales. Eso fue la semana pasada que no pudimos grabar. Ese fue la semana pasada que no pudimos grabar. El proyecto lo que hace es fijar un precio del combustible para que deje de bajar, a pesar de que el precio del petróleo en el mercado internacional ha estado bajando significativamente, de forma tal que los recursos excedentes, digamos, entre el precio que sería real y el precio fijado, se usen para el bono proteger. Y aquí está el detalle. La última vez que les hablamos de este proyecto, les habíamos dicho que gracias a nosotros habían corregido los diputados un error en el texto. El cual corrigieron, pero... Lo que hacen con una mano lo borran con el codo. Más o menos. Porque... exoneran, sacaron de la lista Sacaron al diésel. de Ya precios el diésel no controlados, contribuye. es el diésel, entonces el diésel deja de contribuir y el diésel representaba como la mitad de los ingresos que iba a generar este proyecto. Y Entonces, además ya... recortaron a la mitad la posible recaudación. Correcto. Y además, no solo eso. No tomaron el mínimo, tomaron un precio inferior. Y anularon la corrección que hicieron gracias a que nosotros les advertimos que lo que estaban haciendo estaba mal. O sea, reconocieron que estaba mal, pero aún así decidieron devolverlo. Porque entonces ya los precios, la última rebaja previa a esta última, que bajó el diésel, no se anuló, sino que se mantuvo. Entonces ese es el nuevo piso, el nuevo precio mínimo a cobrar a los usuarios. Entonces, de los 160,367 trabajadores por 3 meses que se planeaba cubrir con esta ley, solo se va a poder cubrir a 75,656. Eso quiere decir que los diputados le mutilaron al proyecto la capacidad de darle un subsidio a 84,711 personas trabajadoras que se han quedado sin trabajo. En resumen, lo redejaron que se les casi a la suspendieron mitad. su jornada de trabajo o que les redujeron la jornada. Sí, y bueno, recordemos... Y luego es muy fácil estarle diciendo al gobierno por qué no ha aprobado más bonos, ¿verdad? Sí, el gobierno tiene plata para aproximadamente 500,000 personas. Y ya hay más de 500,000 Ya va solicitantes. por 560,000 solicitudes. Entonces, hay que ver. Ayer don Rodrigo Chávez dio una exposición en la que aclaraba que ya hay recursos, digamos, para esto, pero cualquier otra cosa adicional va a requerir recursos adicional. Aún con eso, el déficit se proyecta por encima del 8% del PIB. Desastre. La caída que proyecta de la economía 3,6 del PIB. es 3,6 del PIB, que eso es una caída casi de 5.1 puntos porcentuales, porque la proyección era que íbamos a estar en 2.5 y vamos a caer hasta 3.6. Entonces es una caída de más de 5 puntos porcentuales del PIB. O sea, es un golpe a la economía. Y la recuperación del 2021, si acaso es... Es demasiado positiva, inclusive. No es que sea positiva, es que ni siquiera cubre la caída que vamos a tener este año. O sea, van a pasar 2 años para que volvamos a tener el PIB que teníamos previos a esta crisis. O sea, no cubre la caída, pero lo que quiero decir es un escenario de recuperación positivo. Ah, sí. Demasiado optimista. Es demasiado optimista para lo que realmente puede suceder. Que salga esa vacuna. Para lo que estamos viendo que evoluciona la situación. Pero bueno, pasando a temas varios, otro proyecto que fue aprobado esta semana o la semana anterior, yo ya no recuerdo, es que se autorice la notificación de órdenes sanitarias de forma digital. Fue esta semana. Ese fue esta semana. Y aquí hay que hacer la aclaración, porque varios medios de comunicación no la hicieron, que no son todas las órdenes sanitarias. Son órdenes sanitarias para personas que sean sospechosas o confirmadas de una enfermedad transmisible de denuncia obligatoria, como lo es COVID-19. Entonces, una persona va ahora, cuando se emita el reglamento de esta ley, va al médico a hacerse la prueba, le hacen la prueba, le dicen, bueno, usted es sospechoso, necesito un correo electrónico suyo
para notificarle la orden sanitaria o el resultado cuando esté. Y necesito que me diga todas las personas con las que usted ha tenido contacto en los últimos horas, días, etc. Además del nombre, va a tener que entregarle a ese médico algún medio de contacto, ya sea correo o teléfono, para que el Ministerio de Salud pueda ponerse en contacto con esas personas que tuvieron contacto con usted y se les pueda decir, dependiendo del resultado, usted es una persona altamente sospechosa de haber sido infectada. Entonces hace más fácil la notificación, ya no hay que hacer notificaciones personales porque hoy por hoy, antes de esta ley, si usted se hacía la prueba y se iba para la casa a esperar el resultado, si no se la podían notificar de manera digital, tenía que llegar una persona con todo el traje de seguridad y todos los implementos, carísimo, y una gastadera de recursos y de tiempo y de personal humano, para entregarle la orden sanitaria. Entonces ahora va a ser más ágil. Sí, y para finalizar, el otro proyecto aprobado esta semana es el que prorroga los nombramientos de juntas directivas y órganos de fiscalía de todas las asociaciones, federaciones y confederaciones constituidas al amparo de la ley 218, que es la ley de asociaciones. ¿Ustedes sabían que esa ley es más vieja que nuestra Constitución? Aunque se llame la ley número 218. La promulgó el Congreso Constitucional de Costa Rica, que es previo a la Asamblea Legislativa actual. Okay. Dato de más. Dato curioso del día. Pero bueno, lo que hace esta ley es que extiende por 6 meses todos los nombramientos que se venzan de marzo a diciembre de este año por el tema de que para evitar conglomeraciones de personas. Esto a menos de que el Ministerio de Salud permita hacer esos procesos. La ley contiene la salvedad de que cuando se levanten las restricciones, digamos, si una asociación se le vence su nombramiento en noviembre y para esa fecha ya hay posibilidad de hacer una asamblea, se puede hacer. Correcto. Pero bueno, eso también fue aprobado en segundo debate esta semana y yo creo que con esto terminamos. Esto es todo por esta semana. Y la anterior semana. En la que resumimos 2 semanas movidas en el Congreso. Esperamos que todas y todos estén bien, que estén siguiendo las medidas de seguridad recomendadas por el Ministerio de Salud y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr